Listo, vamos a iniciar con este versículo 9. Como les digo, también si ustedes tienen personas para que las invitemos a estar en este grupo, yo también estoy invitando a varias personas, hay unos que estoy, que, que estén también, la idea es que podamos agregar más personas, ahí vamos poco a poco. Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Recordemos con la misma línea con la que veníamos, Pablo primero empieza manifestando que realmente nadie busca a Dios, que todas las personas tenemos tendencia hacia el pecado, que todos somos malos. Después habla también de que los judíos también que se basaban en su propia moralidad también eran pecadores, y todo lo que está diciendo este versículo es como concluyendo lo que se venía hablando en Romanos 1:2, y es muy claro, y dice, somos nosotros mejores que ellos, hablando de los judíos, porque como hablamos en las lecciones anteriores, los judíos tenían falsas esperanzas en la circuncisión, tenían falsas esperanzas en ser descendientes de Abraham, falsas esperanzas en sus obras, se creían como de una categoría mayor y se creían mejores que las demás personas. Y entonces Pablo deja muy claro para lo que va a empezar a hablar aquí a continuación, ya que estos versículos que siguen a continuación ya está hablando más general, que tanto judíos como gentiles son iguales ante Dios. Y él deja muy claro que de ninguna manera los judíos son mejores. Y él dice, pues muchos hemos hablando pues de que las personas, los apóstoles, que eran los que estaban predicando ese evangelio, esa justificación por medio de la fe, él dice que tampoco es que ellos sean mejores. Dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces es importante entender que todos, no existe un humano de segunda categoría o mejor o que se salve de otra forma, todos somos pecadores, es lo que Pablo quiere dejar claro ahí. ¿Alguien quiere comentar ese versículo para ir avanzando? ¿Alguien quiere iniciar comentando, hablando sobre este primer versículo? Hablando que todos somos pecadores ante Dios, sean judíos o sean gentiles. Miremos a ver si iniciemos a ver antes de pasar. No sé si Daniela quiere comentar algo sobre este versículo. Pueden ir escribiendo. Florencia, Kate, Jorge, Leo, hay unos que faltan por conectarse. Antes de pasar a un comentario que tengo sobre el versículo, pues ya es como la conclusión de los capítulos que veníamos hablando. ¿Todos sí me escuchan bien? Sí. Sí. Digna Costa dice que no podemos despreciar a nadie. Sí, o sea, todos somos iguales para Dios y todos merecemos el juicio de Dios, es lo que Pablo quiere decir ahí, es lo que va a empezar a demostrar en estos versículos que vienen a continuación, es lo miserable que es el hombre. Recordemos que las discusiones históricas siempre se han basado en el grado de depravación. Mientras el calvinismo habla de una depravación total, el arminianismo habla de una depravación parcial. Y lo que va a empezar a mostrar Pablo es que somos completamente depravados, o sea, hay una depravación que nace desde el profundo del corazón. Daniela dice, hay muchas iglesias que actualmente conozco y piensan que son superiores que otras personas por ser salvos, sí, porque se predica como un estilo de moralidad, una moralidad basada en sus propias fuerzas, en sus propias obras, que de hecho que las personas creen que todo lo que consiguen es porque obran rectamente ante Dios, o sea, por su propia fuerza. Claro que nosotros debemos de ser obedientes ante Dios, pero no es en nuestras propias fuerzas. Entonces, Pablo lo que está diciendo acá es que todos nosotros, todos, judíos y gentiles, somos igual de pecadores ante Dios. Como lo dejamos claro en la lección anterior, ¿cuál es el privilegio que tenían los judíos? Que el Mesías viene de los judíos, la palabra, los profetas, los pactos, las promesas, que realmente se hizo con el pueblo judío. Ellos son los que primeramente debían de arrepentirse. Pero lo demás, tanto los judíos como los gentiles son pecadores ante Dios. Y como les había dicho, este tema de Pablo golpeaba bastante el orgullo de los judíos, porque los judíos sí se creían mejores que las demás personas, hasta el punto que trataban a los gentiles como perros, ¿sí? Como los impíos, como los inmundos.
Y eso hay que dejarlo claro. Entonces, para que vamos avanzando mientras van escribiendo ahí, Calvino decía lo siguiente con respecto a este versículo: porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. El término griego es aitiastai, usado aquí por el apóstol, es propiamente un término judío, o sea, ante Dios somos declarados culpables. Sí, por eso en la traducción latina hemos utilizado una palabra por los latinos usada en casos parecidos, la cual emplea cuando la acusación revela el delito y se vale de testimonio y pruebas para convencer. En francés hubiéramos podido mejor expresar la idea por la palabra convencer. El apóstol ha presentado a todo el género humano ante el tribunal de Dios con el fin de envolver a todos en una misma acusación. De hecho, no solamente lanza la acusación contra todos, sino que la prueba al mismo tiempo, o sea, todos, judíos y gentiles. Esa es como la idea que va a empezar a desarrollar en los siguientes versículos. Somos pecadores. Ya no está hablando de los judíos, como veníamos hablando hace 8 días, judíos aparte, o de los gentiles aparte. Ahora va a hablar en general. Tanto judíos y gentiles somos culpables ante Dios. Leonel Pousa dice, bueno, Digna dice, porque todos hemos sido salvos por gracia. Sí, ya vamos ahí poco a poco con eso. Leonel Pousa dice, aquí Pablo habla de que toda la humanidad está bajo la culpa y el gobierno del pecado. Digna, a una hora que somos creyentes seguimos fallando a Dios, sí. Y esa es lo que Pablo va a venir desarrollando, la justificación por medio de la fe. Entonces, hacemos con el siguiente versículo, que hoy tenemos varios. Estos versículos que vienen a continuación, Pablo va a empezar a describir el estado del hombre, el estado miserable, el estado de perdido, el estado de extraviado, el estado de culpable del hombre. Por eso, como les había dicho antes, lo más asombroso de la palabra es cómo Dios ama al pecador. No es que hay muchas personas que creen que Dios debe amar al pecador porque debe hacerlo, no, más bien, antes Dios nos ama por gracia, nosotros merecemos la ira de Dios. Y todos estos versículos a continuación van a demostrar la condición del hombre, revelan realmente quién es el hombre. Entonces, Romanos 3:10 al 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. La deuda que tenemos ante Dios es tan grande que es impagable. Y como dice el catecismo de Heidelberg, antes al contrario, cada día vamos aumentando nuestra deuda. Nadie puede hacer un acto de justicia que pueda comprar la salvación. Todos somos injustos. No hay nadie justo. Y deja muy claro, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nadie, a pesar de que todos tengamos una conciencia de Dios y creamos que estamos buscando a Dios, por lo general las personas buscan a Dios es por sus propias fuerzas. La única forma como nosotros podemos buscar a Dios es porque el Espíritu Santo nos da entendimiento y nos coloca la palabra para poder adorarlo. No existe de otra forma. Lo demás, las personas pueden tener entendimiento de Dios, pero no saben quién es Dios. Mire la condición que está describiendo aquí Pablo. No hay justo, no hay quien entienda, nadie busca a Dios, como la frase que hemos estado utilizando de Spurgeon. Si Dios no me hubiera buscado a mí, yo jamás hubiera buscado a Dios. ¿Alguien quiere comentar este versículo? No hay justo ni aún uno. A ver, ¿quién se arriesga? Toca empezar a nombrar. ¿Quién está ahí? ¿Quién iba a hablar ahí? No, yo me reí. No, estaba. Dice, Sí, no, decía el hombre, no hay justo, el hombre es corrupto. ¿Se escucha? se escucha como por allá lejos. Ah, a ver, espera un poco. Ahora, Sí, ahora sí. acá. No, que el hombre es corrupto por naturaleza y que no hay ninguna condición que nos haga más justos, ni por más pobre, ni por tener más dinero, ni por tener yo que sé, una nacionalidad diferente, por tener un aspecto diferente físico, estoy hablando, ¿no? Características físicas tampoco, no vamos a ser justos por nada de eso, ni siquiera por nuestras obras. Acá en este caso se refiere a las obras, que los judíos se confiaban mucho en el tema de la ley, de que como respetaban prácticamente la ley, no era que la respetaban completamente porque es imposible que uno cumpla con todo, pero sí se confiaban en sus obras. Entonces, no hay, delante de Dios no hay ninguna persona justa que pueda cumplir con toda esa
Ajá. todo lo que demanda la ley. Sí, de hecho, cuando uno lee los catecismos, las confesiones de fe, siempre demuestra que Dios exige perfección. Dios no exige sálvese quien pueda. Dios exige es perfección. Por eso, cuando uno lee la palabra, realmente la palabra siempre va en contra de nuestro orgullo, porque nosotros siempre queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. R.C. Sproul utilizaba la siguiente imagen. Dios no lanza un salvavidas y dice, sálvese quien pueda. Eso es lo que hacen las otras religiones. Sálvese quien pueda. Usted ve un testigo de Jehová predicando, mirando a ver cuántos ha evangelizado, cuántos ha llegado y creen que es por las obras. Usted ve un mormón, usted ve un budista, es sálvese quien pueda, quien tenga la capacidad de salvarse. R.C. Sproul dice, no, Dios lo que hizo fue ir al fondo del mar, tomar una persona que estaba muerta y darle vida. Entonces, realmente la condición, como la palabra nos muestra, es que nosotros estamos muertos en nuestros pecados, somos injustos, somos desventurados, estamos perdidos y como la Biblia dice, somos hijos de ira por naturaleza. Lo que Pablo va a empezar a comentar aquí en estos versículos que vienen a continuación es digámoslo así, lo miserable que es el hombre. Suena fuerte, pero realmente es así. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, estamos perdidos, hacemos las cosas mal, no encontramos el camino, hablamos mal, todas nuestras decisiones están en contra de Dios. Jorge Aguilar dice, el hombre está incapacitado por su estado caído de buscar a Dios, ninguno puede hacerse justo a sí mismo y no hay ni una pizca de justicia en él. Es una descripción del estado natural del hombre, digna dice, con un corazón depravado. Entonces, miren lo que decía también ahorita Florencia, en estos días leyendo una teología bíblica sobre el tiempo de Moisés. Recordemos que la gracia ha sido predicada desde el inicio. Cuando se introdujo la ley con el fin que las personas entendieran lo pecadores que somos, pero la ley nunca se introdujo con el fin para que las personas lo tuvieran como un fin. Y ese fue el error que tuvieron los judíos. Miraron la ley como un fin, creyendo que si trataban de cumplirla, eran salvos. Y realmente es que la Biblia no dice trate de cumplir, la Biblia dice estamos muertos y necesitamos de Cristo. Entonces, Hendrickson decía con respecto a esto, la primera estrofa ya demuestra que Pablo no está describiendo a esta o aquella raza o clase de gente en particular, sino a la humanidad en general. O sea, vimos en el capítulo 1, 2, hablando primero sobre los gentiles y hablando después sobre los judíos. Y aquí Pablo está diciendo, tanto gentiles y judíos son pecadores. El cuadro que pinta es legumbre, no hay ningún justo, de hecho nadie entiende su deplorable condición. Y ni siquiera hay alguien que aún trate de entender, que busque a Dios, fuente de toda sabiduría y conocimiento. Entonces la pregunta es, ¿pero no hay ninguna excepción? Pablo contesta, no hay nadie, ni siquiera uno que busque a Dios. Es la condición deplorable en la que está el ser humano. Y eso es lo que debemos entender. Y lo más deplorable es lo siguiente, y es que el ser humano se cree bueno. Hoy las personas, por ejemplo, en estos días, mirando la entrevista de Donald Trump se cree bueno, ¿cierto? Hay muchas cosas que veo que Donald Trump ha hecho bien, hay otras cosas que no comparto, pero él se cree bueno y él dice, es que yo trato de hacer las cosas buenas. El problema del hombre es que no entiende la maldad de su corazón. Y eso es lo que hace la palabra. La palabra a mí me muestra lo malo que soy. Hay mucha gente que critica, y ustedes porque siempre hablan de que el hombre es malo, usted porque siempre habla de que el hombre es depravado, porque es que la palabra lo dice. Hasta un punto, cada coma, cada palabra que la Biblia muestra que el hombre es pecador. Y es necesario mostrar esa condición. Y mire lo que Pablo está mostrando. Pablo lleva 3 capítulos hablando de lo malo que son los judíos, lo malo que son los gentiles, ahora los une. Capítulo 3, todos son pecadores. Y eso es importante entenderlo, mostrar lo deplorable, porque si yo no veo la maldad de mi corazón, yo jamás voy a entender que necesite un Salvador. Realmente lo que el Espíritu Santo hace en el creyente es convencerlo de que él es un pecador. Eso tiene que ser claro. Por eso a mí me preocupa cuando muchos jóvenes salen a evangelizar y ese evangelismo dice, Dios quiere llenar el vacío de tu corazón. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios quiere hacer, o sea, la gente escuchando ese tipo de evangelismo nunca va a entender la maldad de su corazón.
Yo siempre debo predicar las malas nuevas para predicar después las buenas nuevas. Es que el evangelismo que yo llevo debe llevar a las personas a entender que necesita la misericordia de Dios, que necesita arrepentirse, que necesita de Cristo porque es un ser pecador y miserable. Si mi evangelismo no lleva a eso, estoy evangelizando mal. Dice Sebastián Pérez, este es el primer punto para las doctrinas de la gracia o 5 puntos del calvinismo y más que todo para entender nuestra situación como injustos y depravados, incapacitados para toda salvación propia. Este es el punto de partida para la salvación, entender su situación. Aún nosotros como creyentes también necesitamos entender que somos pecadores. Hay una frase que dice, el hombre que entiende la maldad de su corazón es un hombre maduro y es un hombre que aprende o entiende lo que la palabra está diciendo. Si yo no entiendo la maldad de mi corazón, de verdad voy a caer en muchos errores. ¿Alguien quiere comentar sobre ese versículo antes de pasar al siguiente? Sí, muchos dicen que Dios está, porque es como la forma que las personas ven como si Cristo fuera un caballero. Y ahí es donde uno les coloca, por ejemplo, el caso de Pablo. Pablo tenía, yo creo que lo he comentado, Pablo tenía en su mente, en su intención, perseguir la iglesia, ir hasta las últimas consecuencias de perseguir a la iglesia, de meterlos a la cárcel, de hacer muchas cosas. Pablo tenía esa intención. Y en el camino Jesús se le apareció. Entonces mi pregunta es, ¿Pablo le dio entrada a Jesús? ¿Pablo decidió por Cristo? No, Cristo decidió por Pablo. En el camino a Damasco fue Pablo el que se le apareció, fue Cristo el que le apareció a Pablo. Pablo jamás tenía la intención. Entonces ahí es donde entendemos que realmente la salvación completamente es de Dios. ¿Sí? Hay mucha gente que dice que hay que dejarlo entrar y todo eso. Bueno, ¿quién más quiere comentar? Vamos a ver por aquí, a ver, alguien que tenga micrófono, nomás tengo el micrófono yo. Jair, ¿quiere comentar sobre el versículo anterior? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sí, hermano. Hola a todos. Bendiciones. Quería acotar solamente algo con respecto a lo que usted estaba diciendo ahora último, que Dios es un caballero, pero realmente nos damos cuenta que si nos ponemos en ese plano, el Señor nunca, bueno, perdón, nosotros nunca estaríamos llegándonos a Él, por lo que el ejemplo que puso con el apóstol Pablo, él ni siquiera tenía por entendido que el Señor se le iba a cruzar en el camino. Si nosotros pensamos que debemos abrirle la puerta a Él, estamos añadiendo un poco, así sea al 0.01, como usted sabe decir. Entonces, eso. Y nosotros, es muy, bueno, al menos yo he escuchado sobre que este tipo de personas van a creer, o sea, son elegidas porque porque Dios sabe que ellos van a elegir, tienen una elección prevista. Entonces, por eso el Señor, ellos acotan, alegan que el Señor los va a elegir. Pero si pensamos de esa manera, decimos pues que aún la salvación no está en el Señor, sino en la elección del hombre hacia Dios. Y vemos que aquí en el versículo que no hay justo, que no hay nadie quien busque a Dios, entonces no se estarían contradiciendo. Muy cierto. Entonces, el versículo del 12 a 15, gracias Jair, dice, sigue describiendo, recordemos que aquí Pablo lo está metiendo todos en una sola bolsa, y sigue describiendo la condición del hombre. Y dice, mire qué palabras tan fuertes. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, o sea, hablando de los pecadores que somos con nuestra boca. Realmente Pablo utiliza esta parte porque todos nosotros lo que más nos cuesta controlar es nuestra lengua. Hay veces cometemos muchas mentiras, hay veces somos imprudentes, hay veces decimos palabras que no debemos decir. Dice, con su lengua engañan, venenos de aspides hay debajo de sus labios.
Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Entonces aquí Pablo empieza a describir eso, de que de verdad el hombre está tan depravado. Ahorita Digna colocaba eso, la depravación una de las doctrinas, de las doctrinas de la gracia, ¿cierto? Que es la depravación total. O sea, el hombre está tan depravado que todo lo que él piensa y hace va en contra de Dios. Por eso ese versículo dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. A pesar de que muchos de nosotros nos creamos muy sabios, y muchas personas se crean muy inteligentes, realmente ante Dios, digámoslo así, van inútilmente en muchas cosas. Dice, no hay quien haga lo bueno, a pesar de que muchas personas crean que tienen cierto grado de bondad. No hay ni siquiera uno, realmente no hay nadie bueno. No hay nadie bueno. Sepulcro abierto su garganta, la lengua de nosotros hay veces dice barbaridades, hay veces decimos mentiras, hay veces engañamos, maldecimos, hay amargura. Y ya el versículo 15 lo vamos a juntar con los otros que vienen. ¿Qué opinan de estos versículos? Miremos a ver por aquí. ¿Quién más tiene micrófono? Sebastián, que no lo escucha hoy. Sí, perdón, hermano, es que estoy resfriado. No, no importa. Sebastián, está su fuerte allá en La Paz, ¿cierto? ¿Perdón? Está fuerte en La Paz las marchas. Sí, han estado horribles hasta, bueno, ha habido saqueos en casas. Por mi casa igual ha habido muchos, han gasificado y bueno, ha estado muy terrible todo este tiempo. Sí, está fuerte. ¿Qué opinas de estos versículos, Sebastián? No, la verdad es que me parece muy duro, ¿no? Como toca acá Pablo. Y bueno, muchas personas tal vez pensamos, pero bueno, tal vez yo no he hecho o no hice ninguna de estas cosas, pero creo que en el fondo de nuestro corazón podemos llegar a ser estas personas. Y una vez escuchaba decir igual que lo único que impide al ser humano ser más pecador es otro pecado. Y realmente es llegar hasta lo profundo, ¿no? Como decían comentando, es llegar a las doctrinas de la gracia en el primer punto de la depravación total, de cómo realmente estamos totalmente bajo la ira de Dios, nuestro corazón totalmente corrompido, deseoso de hacer el mal y que realmente no hay nada bueno en nosotros y nada bueno que pueda haber para que nosotros podamos salvarnos o que Dios pueda ver algo bueno en nosotros. Y me parece raro, especialmente con las frases que dicen, ¿no? De Dios odia el pecado, pero ama al pecador, lo cual es, para mí es un absurdo, porque realmente todos somos pecadores y todos estamos bajo la ira de Dios. Ajá. Muy bien. De hecho, yo creo que le he repetido esta frase y veces vamos a repetir varias frases con el fin para que nos quede claro. O sea, nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Es más, nosotros hasta dormidos somos pecadores por la maldad que está en nuestro corazón. O sea, nosotros pecamos es porque ya nuestra naturaleza es pecaminosa y eso es lo que tiene que quedar claro. Miren un caso que pasó con Jesús. Recordemos que se acercó un joven rico y el joven rico se creía bueno. Ese es el problema de la naturaleza humana. Y cuando nosotros estamos metidos en una especie de religión moralista, nos creemos buenos. Entonces, el joven rico le dijo, y primero se acercó a Jesús diciéndole, maestro bueno. Entonces, como Jesús sabía cuál era la intención del joven rico, Jesús muy claro le dijo, es que nadie es bueno, solamente el Padre es bueno, no dando a entender que Jesús no fuera bueno, sino por la intención que en el joven rico venía. Le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Ahí parafraseando. Le dijo, y el joven rico cae que le dijo, yo he guardado todo, porque es que los judíos creían que ciertamente guardar los mandamientos por encima era ya obtener la salvación. Y cuando que Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres, estaba tocando casi el interior y el deseo pecaminoso de su ser. Y eso fue que, ahí fue cuando los discípulos le dijeron, duro, o sea, dura es esa palabra. O sea, ¿quién podrá entonces entrar al reino de los cielos? Y hablando que también la codicia de eso. Entonces, hay muchas cosas que a veces nosotros nos creemos buenos y nosotros realmente no somos buenos, debemos entender eso. Mire, y es que es muy claro, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si nosotros vivimos por moralidad, nos vamos a aterrar que en algún momento vamos a encontrar de que no vamos a ser capaces porque lo estamos haciendo por nuestra propia fuerza.
Y es algo que todo lo que el creyente vive para agradar a Dios es por el obrar del Espíritu Santo en su vida. David Castillo dice, lo que pasa es que muchas veces las personas se sienten ofendidos cuando se dice que hay depravación total. Sí, de hecho, hoy no puede estar, hoy este joven que él es un predicador y es un líder de una iglesia que he venido poco a poco capacitando, él es carismático, él no puede estar hoy, él es muy puntual y él ha empezado a cambiar la predicación. Pues Dios lo guarde, porque cuando uno es un predicador de una iglesia y uno empieza a cambiar la predicación, yo le digo porque a mí me pasó. Eso ya lo empiezan a usted, mejor dicho, a mirar raro. Y él me dijo que él ya había empezado a utilizar ciertas palabras en la congregación donde él está, diciendo que el hombre era depravado y que la congregación al final ya había dicho que qué palabras tan fuertes, imagínense. Entonces hay que estar orando por él, porque él es un líder de una iglesia carismática, predicador también de esa iglesia, y él va poco a poco, así como nos ha pasado a todos los que hemos empezado a ser muy bíblicos. En algún momento vamos a ser bíblicos y vamos a dejar de lado ese evangelio suavizado y va a pasar, y a muchas personas no les va a gustar. Una vez le preguntaban a Paul Washer y él le decían que unos pastores carismáticos lo invitaron a predicar y Paul Washer le dijo, ¿usted está seguro de lo que está usted diciendo? O sea, el momento que yo vaya a su iglesia, las personas más antiguas que están acostumbradas a eso se van a ir porque no están acostumbrados a ese tipo de predicación. Y es muy cierto, o sea, por ejemplo, ustedes van a la congregación por ejemplo, que yo dirijo en muchas ocasiones, o sea, se predica fuerte y no es una predicación convencional. Pero como yo le digo, a medida que uno va avanzando y va siendo más bíblico, en ocasiones uno se va a ganar problemas y muchas personas no les va a gustar como el tipo de predicación, porque estamos viviendo en un tiempo donde la predicación es muy suavizada y se predica como con pañitos húmedos. Y eso pasa a veces. Dice Daniela, actualmente también existe ese problema porque la gente dice, como yo no mato y no robo, soy bueno, pero no piensan en la mentira, en el mal pensamiento, claro. De hecho, usted escucha los testimonios de conversión. Las personas creen que la conversión es como por ejemplo cualquier otra religión. Entonces uno dice, bueno, pasen las personas que de su testimonio, su confesión de fe. Yo dejé de fumar, yo dejé de beber, yo dejé, o sea, eso hace parte. Pero yo les digo algo, el infierno va a estar lleno de personas que nunca bebieron, nunca fumaron, nunca le fueron infieles a sus esposas. Eso hay que entender, la moralidad no salva. Hay personas que se comportan hasta moralmente mejores que los creyentes. Dice, hay varios ejemplos, dice David, que el ser humano tiene grandes planes, grandes sueños, pero todos alejados de Dios. El ser humano quiere paz, pero sin Dios, quiere felicidad, pero sin Dios, quiere perdón, pero sin Cristo, quiere cielo, pero sin Dios, y quiere iglesia sin Dios. Es que eso es muy cierto. Hoy en día, porque mire, hoy es una búsqueda de la felicidad, y las iglesias están predicando eso, búsqueda de la felicidad. Y entonces, usted va a conferencias, yo fui por mucho tiempo formador comercial, y usted va, por ejemplo, a conferencias y usted todo el tiempo le hablan de buscar sus objetivos, buscar su felicidad. Y pareciera que eso es lo que están enseñando en las iglesias. Busque la felicidad, entendiendo que es que la gloria de Dios y vivir para su gloria está por encima de su felicidad. Entonces, cuando hay matrimonios que se acercan en las consejerías que uno da y me dice, es que no somos felices, y entonces mi pregunta es, o sea, ¿su matrimonio está buscando la felicidad o está buscando la gloria de Dios? Porque si busca la felicidad va a tener bastantes problemas. Buscando la gloria de Dios, Dios por su gracia va a restaurar los hogares, porque aún los hogares son restaurados por su gracia. Pero esa búsqueda de la felicidad, muchas personas van a chocar porque buscar la felicidad es muy diferente a buscar el contentamiento cristiano. Entonces yo he escuchado pastores aterradores, son casos aterradores, que le dicen a las parejas que si ustedes ya no son felices, divórciese. Eso es aterrador, o sea, la iglesia se convirtió también en un lugar donde las personas quieren buscar felicidad. Y la gloria de Dios, suframos, lloremos, estemos contentos, estemos felices, está por encima de muchas cosas. Que yo vivo es para la gloria de Dios, yo vivo es para agradar a Dios, yo vivo es para obedecer. ¿Sí? Que muchas personas, sí, como dice David, anhelan las cosas buenas, pero sin Dios. Sí, Leo. Buenas noches, ¿cómo están? Quería comentar en cuanto a eso, es cierto, o sea, la gente busca la felicidad, pero lo que trae felicidad es la santidad, ¿cierto? O sea, el hombre, hay una cosa que escuché el otro día de un buen pastor que dijo que el cristiano obviamente no debe buscar la felicidad, sino la santidad, a eso somos llamados.
pero la santidad trae realmente verdadero gozo, y cuando uno se gloria en Dios, sea el matrimonio, sea la vida individual, ahí realmente hay verdadero gozo y verdadera alegría. O sea, eso trae realmente vida. Y Ujú. otra cosa que quería comentar en cuanto al comentario, en cuanto al pasaje, pastor, aquí podemos Sí. ver que estos versículos realmente avalan cuando la afirmación del apóstol Pablo, cuando él dice que estábamos, aquellos que fueron salvos, muertos en delitos y pecados. O sea, no estamos enfermos, no estamos con una muleta, sino muertos realmente. Y Ujú. este pasaje fuerte realmente hace ver eso. Y el ser humano siempre objeta que, bueno, que uno no es, o sea, lo ve fuerte porque dice, no, ante el hombre no somos así, exacto, ante el hombre, pero ante el estándar de Dios no hay nadie bueno realmente. Ujú. Y no solo no sumamos nada a nuestra salvación, sino que sumamos algo, solamente el pecado. Solamente eso sumamos. Por tanto, obviamente que es inmerecida por gracia la salvación del Señor. Ujú. Así es. Y como hablamos acerca de la felicidad, o sea, hay un contentamiento cristiano. Pero hay Contentamiento. personas en la vida que van a sufrir, van a pasar momentos tristes, angustiosos, pero viven para buscar la gloria de Dios. Uh-huh. Búsqueda de la felicidad es lo que vende este mundo. El mundo busca a través de muchas cosas que las personas obtengan felicidad. Entonces dice, el éxito trae felicidad, el dinero trae felicidad, las mujeres traen felicidad. Eso es lo que vende el mundo. Pero es que la iglesia no puede vender lo mismo. Mire este libro estos últimos libros que ha producido que dirige su presencia, y se llama, es que, en un libro que más que Sé feliz, algo así. O sea, eso es lo que vende el mundo. Sea felices. Lo que la palabra dice, viva para la gloria de Dios. Así la pase por penalidades, pero apréndase a contentar sin importar cualquiera la situación. Sí, eso sí, Dios por su gracia va a restaurar muchas cosas, pero es que yo no debo buscar la felicidad, yo debo buscar es un contentamiento cristiano, pero el contentamiento se encuentra viviendo para la gloria de Dios, Uh-huh. Exacto. viviendo. Por eso le digo, hay personas que prefieren ser libres de la pobreza que libres del pecado. Entonces yo debo vivir es para la gloria de Dios. Hendrickson decía sobre estos versículos, debemos tener en mente que Pablo intenta demostrar que por naturaleza toda la gente, sin excepción, está bajo el poder de pecado. Para hacer lo que tipo específico de pecaminosidad elegiría como ilustración, dice, no lo hará, dice, recordaría él a sus oyentes o lectores la gruesa inmoralidad que distingue el mundo pagano. No lo hará, ya que en tal caso, más de un judío y quizá este o aquel gentil podrán objetar diciendo, pero yo entre otros no soy culpable, o muchas personas dicen, pero yo soy mejor que otros. Guiado por el Espíritu Santo, el apóstol sabiamente elige el pecado de la lengua. O sea, primero se empieza a enfocar es en la lengua, para ilustrar la universalidad de la pecaminosidad humana, porque con respecto a este mal, ¿quién puede decir no soy culpable? Con referencia a este tema del pecado, del pecaminoso lenguaje humano, bueno, ahí dice los versículos. Entonces hay que entender que ese comentario lo dice Hendrickson, porque realmente si todos nos analizamos, todos pecamos con la lengua. O sea, todos nosotros, hay veces, por eso es que Santiago también le dedica versículos a la lengua. Sí, Proverbios también hay bastantes versículos sobre la lengua, porque nosotros pecamos y hablamos por ahí un pastor que decía, menos mal Dios dio dos ojos, dos orejas, pero no dio dos lenguas. Imagínense cuánto pecaríamos con dos lenguas. Él decía eso, pero es muy cierto, porque realmente cuántos pecados nosotros cometemos al hablar. Por eso Pablo se empieza a enfocar ahí, porque todos somos pecadores por lo que hablamos, porque todos cometemos pecados al hablar. Entonces sigue Pastor. enfocándose aquí. ¿Iba a decir algo, Leo? Sí, y es claro porque Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca y que hay en el Ujú. corazón es la raíz de todo pecado. Exacto, así es. Y también quería comentar algo. Calvino decía que Sí. que la lengua existe para saber qué hay dentro de nuestros corazones. Entonces, si a una persona inconversa no le ha llegado el Espíritu Santo, no mora en esa persona el Espíritu Santo, lo que va a hablar es lo que dice el apóstol Pablo,
cosas vanas, entonces maldición, amargura. El cristiano se caracteriza por hablar, para hacer sal, para todo lo que se hable tenga esa sazón de Cristo que vino al mundo por los pecadores. Entonces, eso es lo que caracteriza al cristiano y lo que se debe diferenciar del inconverso. Sí, de hecho, Medir nuestro lenguaje, nuestras palabras. nuestra forma de hablar cambia. Mire algo que cuando usted empieza a estudiar los puritanos tenían lecciones para todo, lecciones para cómo hablar, cómo oír, cómo mirar, cómo pensar, hasta cómo vestirse. Y entonces es algo, o sea, nosotros también tenemos que analizar qué hablamos, tenemos también que analizar qué vemos, qué oímos, qué pensamos. También la parte de cómo vestirse en el cristiano es algo que también se debe enseñar. O sea, no estamos hablando de vestirse tipo pentecostal o tipo por allá en el siglo XVI, porque también hay iglesias que se pasan, pero sí hay que tener modestia, ¿cierto? Hay que tener una modestia porque también todo se debe enseñar. Entonces empezó a hablar sobre la lengua y ahora se empieza desde el versículo 15, empieza a hablar de la maldad del hombre. Hay un predicador que dice que pareciera que todos nosotros tenemos un sicario adentro. Mire, por ejemplo, estos casos en Estados Unidos. Hay gente que mata y nunca fueron personas que tuvieran casos digámoslo así, de portar armas y de matar personas, sino por un momento de estrés, por un momento de angustia, por algo psicológico, empezaron a matar personas. Entonces, mire que el pecado es tan fuerte que hay personas, por ejemplo, en estos casos de CSI, esos casos que, por ejemplo, en los diferentes documentales, que hay personas que matan hasta por un momento de dolor intenso y nunca se imaginaron hacer eso. Entonces dice, versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Uno mira la historia de la humanidad siempre ha sido de muerte, de guerras, de matanza. De hecho, tiempos de paz nunca ha tenido el hombre. El hombre siempre se apresura a hacer a hacer maldad. Y el versículo 16 al 18 dice, quebrantado y desventura hay en sus caminos. O sea, el camino del hombre realmente es un camino de quebranto, es un camino de desventura. No conocieron el camino de la paz. Siempre, por lo general, nosotros siempre buscamos la maldad. Miren estos amotinamientos que se están viviendo en América del Sur. O sea, miren eso, por ejemplo, Chile, ahí que tenemos a varios de Chile. O sea, uno ve lo que está pasando en Santiago, en La Paz, en Bolivia, es impresionante, la gente destruye, roba, saquea, o sea, pues, esperan momentos y es aterrador. No hay temor, y todo concluye con lo siguiente, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Quiere decir que el hombre manifiesta su condición pecadora porque realmente no hay temor de Dios. Nosotros como creyentes, hay una circuncisión de esa maldad por la gracia de Dios. Y hay muchas cosas que nosotros nos abstenemos, nos negamos a nosotros mismos, pero si no fuera por la gracia de Dios, nosotros también llegaríamos a ser muy malos, llegaríamos a ser muy depravados, o sea, más de lo que nosotros nos podemos imaginar, si no fuera por la gracia de Dios. ¿Alguien quiere comentar este versículo? Alguien que, bueno, no hay varios con micrófono. Esperemos ahí. Entonces, todo concluye en eso. Las personas actúan de esa forma porque no hay temor de Dios, no hay un verdadero temor, no está el temor bíblico, no está la fe bíblica que me lleva a reconocer que necesito a Dios y que necesito vivir para su gloria. Como yo les había dicho, David Wilkerson, yo creo que eso se lo he comentado varias veces, le decían, es que en Estados Unidos hay, bueno, yo no sé cuántos millones de creyentes. Él decía, no puedo creer que en Estados Unidos tenga tantos creyentes sabiendo que todavía hay tanta maldad, tanto homicidio, y nosotros en Sudamérica también nos alardeamos de iglesias grandes cristianas, de que los partidos cristianos han levantado presidentes y todo eso, que hay partidos políticos cristianos, pero realmente la influencia es poca del cristianismo en Sudamérica. O sea, es un cristianismo muy tergiversado. Hay gente que sube al poder y eso, hay gente haciendo maldad, robando, hay cristianos deshonestos, hay cristianos mentirosos, hay cristianos tramposos, hay cristianos engañadores. O sea, realmente no somos la sal de esta tierra.
si uno se pone a analizar. ¿Sí? Dice, Pastor. yo leo este de Digna y ya. Digna dice, muchos se conforman con haber dicho recibir a Cristo, pero no se han dado cuenta de su condición ante Dios porque no se predica la realidad del pecado. Dice, eso es triste porque no se ven frutos de arrepentimiento. Sí, señor. Ahora sí leo. Bien, pero bueno, la clave está ahí en el versículo 18, como usted decía, ¿no? Que al no haber temor de Dios, hay lugar para toda clase de mal, toda perversidad. Y otra cosa que es cierta es también de que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Como no hay temor de Dios en el mundo en que vive en necedad, en insensatez. E insensatez es aquello que nos lleva a reflexionar realmente los hechos que cometemos, ¿no? Y bueno, y seguimos unos tras otros y sumando más ira. Eso es por el mundo, ¿no? No digo la iglesia, la que fue rescatada, la novia de Cristo, bueno, fue salva, pero el mundo sigue en esta condición que se describe aquí y se ve más ahora. Es muy cierto, y es un llamado a volver a la palabra y mirar también nuestras vidas también tienen que ser un ejemplo para la sociedad. Miramos el comentario que decía Hendrickson sobre esto. Una larga y continua serie de guerras y asesinatos demuestra que los primeros 3 renglones de esta estrofa final son tan ciertos hoy como los días de Isaías. O sea, hoy en día vemos rumores de guerra, vemos estos descontentos sociales a lo que llevan tantos saqueos, o sea, evidencian la maldad del corazón, la degradación y la miseria causadas por estas explosiones de la ira humana son evidencia en todas partes. La razón básica de esta deplorable situación está expresada en el último renglón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La acción consciente del temor de Dios en los corazones humanos hubiese causado un ansia por la reconciliación del hombre con Dios y con su prójimo. Y realmente es que nosotros no amamos a Dios ni amamos al prójimo. Es por medio de la palabra, es por medio de una obra del Espíritu Santo que aprendemos lo que es el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Digna Costa dice, hay personas que son moralistas, por eso se creen buenos, pero delante de Dios son tan pecadores como uno que robe o sea adúltero. Así es. Por eso nosotros siempre tenemos que rendirnos, siempre tenemos que confesar nuestro pecado, tenemos que negarnos, tenemos que abstenernos, tenemos que clamar, llorar por nuestra condición y rendirnos a los pies de Cristo. Y los últimos 2 versículos dicen, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Entendamos bien estos versículos, porque cuando se introdujo la ley, realmente ya había ley en el corazón del hombre. Hay que entender eso. Es más, cuando se introdujo la ley, también Abraham, Isaac sacrificaban también. Entonces, realmente la ley se introdujo para entender lo siguiente. Mejor dicho, la ley se introdujo para entender qué era la exigencia que Dios tenía al inicio con Adán. Voy a tratar de que me entiendan de esta forma. Hay algo que llama el pacto de obras. Adán y Eva tenían que vivir perfectamente ante Dios. La ley de Dios estaba en su corazón. Ellos debían de vivir perfectamente ante Dios. La ley siempre ha existido desde el inicio. Solamente que con el tiempo de Moisés se introdujo para que las personas entendieran lo que Dios exigía. Y Dios exige perfección. Si tan solo alguna persona, digámoslo así, iba en contra de uno de esos mandamientos, ya era como que hubiera pecado todo. Entonces, lo que está dando a entender aquí es que todos estamos bajo esa ley y todo el mundo, todos nosotros estamos bajo el juicio de Dios. Por eso nadie puede hablar y decir que yo soy justo por mi propia cuenta. Y por eso Pablo dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque no se pudo. Adán y Eva no fueron tampoco lo lograron. Por eso la necesidad de Cristo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado y por medio de la ley es que nosotros entendemos que somos pecadores, que somos depravados. Y la ley se debe enseñar.
Y hay que entender que cada uno de esos mandamientos es como, digámoslo así, la cabeza de muchos otros atrás. Nosotros no podemos ver esos 10 mandamientos como algo muy general. Cada mandamiento, digámoslo así, es la cabeza de otras cosas que la palabra dice para agradar a Dios. Porque si uno mira, uno dice, no, pues yo no mato, yo no robo, yo adoro a Dios, yo voy todos los domingos. Entonces uno dice, no, pues yo ya cumplo los 10. Pero hay que mirarlo. De hecho, Jesús mismo dijo, cuando de pronto los judíos le decían, pero es que no matarás, pero Jesús le dijo, pero va mucho más allá. El solo hecho de que usted ya piense algo contra un hermano, el solo de que usted le diga fatuo, usted ya está pecando contra él. Lo mismo, lo del adulterio, el hijo, es que si solamente usted desea una mujer en su corazón, usted ya ha pecado contra la persona. O sea, va mucho más allá. Y nosotros, como seres humanos, por nuestra propia fuerza, por nuestras propias capacidades, es imposible. ¿Alguien quiere comentar Pastor, el versículo? Sí. en cuanto a lo que dijo usted, ¿no? Es increíble porque Cristo siempre iba al fruto del árbol, a la raíz del árbol y no a los frutos. El mundo va a los frutos, pero no a la raíz. Y Jesucristo siempre fue a la raíz, los pensamientos. El adulterio no se comete sin antes pensarlo, igual que el asesinato, por eso siempre él iba a la raíz, ¿cierto? Como usted decía. Así es. Así es. ¿Alguien más tiene para comentar estos 2 versículos? Sí, hermano. Es increíble igual, o sea, ver, igual comentando un poco igual de los anteriores, ver especialmente de cerca con todo lo que está pasando acá en La Paz, ver la depravación del hombre, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que igual acá ha habido muchos sectores que han tratado de restablecer la Biblia, eh, seguir la ley de Dios, pero como usted decía igual, o sea, hay personas que tal vez nunca han fumado, nunca han bebido alcohol y que van a estar en el infierno. Por eso es importante entender que, y claramente acá lo dice Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque no se puede cumplir a totalidad. Nosotros pensamos que sí podemos llegar a cumplir, pero realmente no se puede llegar a cumplir, porque apenas, como dice en Santiago, si incumplimos uno, estamos incumpliendo todas las demás. O sea, realmente todo el peso de la ley es muy profundo, es muy fuerte, pero como usted dice igual, o sea, tiene que seguir esto apoyándonos en nuestra vida cristiana para seguir viviendo en una vida de santidad, para una vida que nos acerque más a Dios, pero que ya no sea una condicionante para nuestra salvación, sino como Jesús dice, el nuevo estándar sería, si me amáis, cumplir mis mandamientos. O sea, siempre hay no me acuerdo cómo llamaste, pastor. Uno siempre que predica, siempre tiene que ver lo imposible que es vivir para agradar a Dios. Siempre uno debe mostrar eso, porque eso es lo que muestra la ley. Pero después de mostrar lo imposible, hay que llevar a las personas a entender que solamente es rindiéndonos a los pies de Cristo. O sea, yo debo entender que para mí es imposible. Por eso cada pecado lo tengo que confesar. Tengo que estarme autoevaluando, tengo que estarme analizando. Y yo siempre, por ejemplo, siempre le digo a la congregación lo siguiente. Cuando siempre hay una batalla en el interior, cuando usted sienta que se está levantando algo, ore a Dios, niéguese y absténgase. Pero cuando usted ve que se está levantando algo en su interior que usted no es capaz de controlar, pida ayuda. Porque el problema es que llega un momento donde hay pasiones o hay algo de deseo que está casi descontrolado, que usted no sabe ni qué hacer y la gente no pide ayuda. ¿Sí me va a entender? Sí. Sí, la idea es que siempre vamos a tener esa lucha. Por eso la necesidad de la comunidad cristiana, de la iglesia, de nosotros estar bajo siempre un ministerio, donde yo también pida ayuda, donde pida dirección. Hay cosas que para nosotros es imposible, hermanos. Hay situaciones donde, mire, hay situaciones, por ejemplo, de luchas que uno dice, pero yo no sé ni qué hacer, no sé qué hacer. Claro, porque es que es imposible. Yo tengo que clamar es por mi pecado. Hay situaciones, por ejemplo, de angustiosas, situaciones fuertes en la vida,
caóticas que uno dice, yo no sé ni qué hacer, me voy a enloquecer, no le encuentro salida a esto. Y es que Dios también actúa con su gracia para venir a redimirnos y ayudarnos en medio de situaciones, aún hasta los matrimonios. Hay matrimonios que le dicen a uno, pero es que yo no sé ni qué hacer, ya no sé, no me la aguanto, necesito, yo no sé qué, no hay qué, pero entonces también hay que clamar, porque es que hay cosas que son imposibles. Hay cosas que para nosotros no podemos, uno a veces peca y parece que uno no sabe cómo cambiarse. Y necesitas uno clamar por la misericordia de Dios. ¿Listo? Leamos este comentario. Lutero dice, en consecuencia, las obras de todos ellos son obras de la ley. O sea, todo aquel que quiera vivir por obras, conozca la ley o no, son obras de la ley, no de la fe ni de la gracia. Antes bien, son obras que están en oposición a la fe y en conflicto con ella. Por eso la justificación no solo puede ser hecha, sino que tiene que ser hecha sin ellas. Y para hablar con el apóstol, dichas obras tienen que ser tenidas por basura para ganar a Cristo. O sea, yo tengo que entender que por mí mismo, que por mi propia fuerza, no puedo. Necesito a Cristo. Necesito a Cristo. Necesito mirar. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros diariamente? Que diariamente tenemos una lucha. Diariamente o es o mis ideas o Cristo. Y cuando yo dejo de orar, me empiezo a llenar de ansiedades y de temor. Y entonces cuando yo no oro, me lleno de ansiedades y de temor, me estoy enfocando en mí, y me enfoco en mí, y me enfoco en mí, y ahí es cuando peco. El creyente siempre tiene que estar rendido a Cristo. Por eso la necesidad de orar y de leer la palabra diariamente. Porque yo diariamente tengo que entregarle a Dios mis temores, mis ansiedades, y tengo que leer la palabra, porque solamente leyendo la palabra diariamente voy a entender la voluntad de Dios. Cuando yo descuido esos medios de gracia, me enfoco en mí mismo, y enfocarme en mí mismo hace que yo haga las cosas por obras y no entendiendo que necesito ayuda. Y escuchen esto, diariamente necesito de Cristo para mi vida. Si no, voy a vivir ansioso y con temor en esta vida. Sí, Leo. Así es. Ayer escuchaba una prédica de Miguel Núñez y dijo algo tan cierto que, apoyando lo que usted dice, de que la vida cristiana es complicada o se vuelve realmente difícil cuando el yo está demasiado vivo, cuando no mortificamos la carne por la obra del Espíritu. Y eso pasa hoy en día en muchos cristianos. Y otra cosa, que como después, precisamente en esta carta tan preciosa, ¿no? Esta carta de Romanos, uniendo todos los primeros 11 capítulos, el capítulo 12 empieza el apóstol Pablo diciendo, así que no os conforméis a este siglo, y también habla de renovar nuestra mente, ¿no? Por la oración, la lectura de la palabra. Y esa es la importancia para estar en victoria o sea, tener victoria en cuanto contra el pecado, contra la carne, sometiéndolo al Espíritu. Sí, y es necesario, por eso es que Pablo habla que la vida cristiana es como un soldado y como un atleta. El soldado tiene que estar siempre en alerta y el atleta tiene que estar siempre preparándose para la carrera. Exacto. Yo ser descuidado, Sí, sí, yo ser descuidado con la vida cristiana, ahí es donde vienen muchas cosas que me hacen decaer en la fe. Sí. y en ese proverbio, pastor, que dice, preparad el caballo para el día de la batalla, no dice en el día, sino para el día. Muchos lo quieren preparar en el día, pero ahí es cuando está mal, sino que ya tenemos que estar preparados contra la lucha. Así es. Muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere hacer un comentario adicional? Ahí Jorge me dijo que se le cayó el internet, entonces como que se fue la energía. Es que en Colombia ha estado lloviendo impresionante. Está llueve por todo Colombia, entonces hay muchos lugares donde llueve muy duro, entonces como que se fue la energía. ¿Alguien más tiene algo para decir sobre esto? Sobre esto? Hermano, Sí, hermano, es Sebas. muy cierto, igual, ¿no? De apoyarnos entre hermanos para no caer en esto, para no caer igual en un legalismo.
ver en qué cosas estamos fallando y cómo igual hermanos más maduros que nosotros nos puedan apoyar en las batallas fuertes que tenemos en nuestras vidas y para no caer en estas cosas. Y bueno, para muchos creo que es muy difícil, ¿no? Hablar sobre sus situaciones, especialmente por un temor de que sean juzgados, pero Pero, eso, cuando es así, pero ¿sabe por qué, Sebastián? Es por el tipo de congregaciones. Porque hay congregaciones donde se le enseña a las personas casi a vivir de apariencias, entonces las personas no tienen confianza de abrir su corazón. pero en una iglesia tal vez que igual, o sea, trate ya de apoyar. Igual, bueno, yo por lo menos vi que igual hay un cierto temor por eso. Ujú. Por Y ejemplo, sí, no, dale, sigue. Sebastián. Por ejemplo, hay iglesias donde a las personas no pueden estar tristes. Todas las personas tienen que estar contentas. Y no hay personas que estén llorando o tristes porque lo prohíben. Y todas las personas no ven a la iglesia como una familia, sino lo ven como un escenario donde las personas viven de apariencia. Y todas las personas no abren su corazón. La iglesia se tiene que convertir en un lugar donde las personas se sientan en familia, donde si se sienten tristes, angustiadas, las personas abran su corazón y deben tener esa confianza. Y las personas deben tener la confianza para que abran su corazón y oren también por ellas. Pero si no hay esa confianza, por eso es que muchas personas no confían en ayuda, alguien que les pueda ayudar, alguien que les pueda brindar la mano porque sienten que van a ser cuestionados. ¿Y cómo podríamos nosotros, o sea, claro que al final, ¿no? La obra es de Dios, pero nosotros, o sea, tratar, digamos, que una iglesia pueda ir por esos caminos, que podamos realmente ayudarnos entre todos y que realmente no sea solamente apariencia y moralidad, como usted dice. Es una iglesia que predica que todos son pecadores. Si no hay iglesia, no hay un entendimiento del pecado y de que todos somos pecadores, pues realmente va a ver el pecado como algo normal. Es que pareciera que hay iglesias que predican el perfeccionismo. Entonces las personas como que no abren su corazón. Pero en una iglesia donde se predica realmente que todos somos pecadores, que de verdad necesitamos negarnos, abstenernos, va a entender, mire, yo les digo algo. Hay personas que se acercan a mí y me abren el corazón y me cuentan unas cosas aterradoras, pero es que esa es la función. Si yo no tengo el entendimiento de la depravación total, si yo no tengo el entendimiento de la lucha que tiene el creyente, mi consejería sería diferente. Pero a mí hay veces hombres me abren el corazón de una forma impresionante que uno queda hasta asombrado. O sea, uno queda como aterrado de lo que le cuentan a uno, pero uno tiene que aconsejar y llevar, pero yo prefiero eso, de generar esos lazos de confianza y que las personas me abran su corazón, porque yo prefiero ovejas sinceras a ovejas hipócritas. Mm. Entonces, cuando le abren a uno el corazón y le cuentan sus luchas, le cuentan sus cosas, a pesar de que hay cosas aterradoras que uno queda como hasta sorprendido. Hay cosas, uno cuando está en el ministerio le tiene que acostumbrar a escuchar cosas hasta inimaginables, o sea, porque en el ministerio yo he escuchado hombres pero muy depravados y de maldad, o sea, de personas que han matado, de personas que han hecho cosas, y que Dios le dio a uno sabiduría en muchas cosas. Y tiene que entender porque las personas se tienen que sentir con confianza para uno poderlas guiar y direccionar. Sí, y ¿Sí? eso tiene que ser el apoyo, ¿no? En la iglesia, siempre, para no cargar con esas cosas entre hermanos y poder eliminar también y curar esas heridas también que ellos tienen. Y, y, Así es. y no olvidar el concepto del cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo. Si una mano se duele, dice que todo el cuerpo se duele. Ujú. Así que somos un Así cuerpo. es, y uno en el evangelismo, uno, como le digo, las personas tienen que aceptar su pecado. ¿Listo? Así es. Listo. Entonces vamos a estudiar la parte del libro. Ya el libro estamos que lo terminamos. Entonces es importante entender
¿Qué estamos hablando? En el libro estamos hablando acerca de la verdadera obra del Espíritu Santo. Ya hablamos acerca de muchas cosas, hablamos de las lenguas, hablamos de las profecías, hablamos de las sanidades, hablamos de muchas cosas. Ahora hay que decir, el escritor habla acerca de redescubrir al Espíritu Santo, ya que venimos con lo mismo que hemos estado hablando. Se le está atribuyendo obras al Espíritu Santo que no son del Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos redescubrir cuáles son las verdaderas obras del Espíritu. No sé si a alguien le gustaría hacer un aporte sobre algo que haya leído, si leyeron, los que hayan leído algo y puedan hacer un aporte. Algo sobre el libro antes de empezar como a ir profundizando, porque es importante comprender eso. Hay muchas cosas hoy en día que le atribuyen al Espíritu Santo que no son del Espíritu Santo. Entonces, se le atribuye una falsa obra. Hay digámoslo así, hay un enfoque desproporcionado sobre el Espíritu Santo que no es sano. No porque el Espíritu Santo no se merezca, claro que sí, pero no es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo apunta a Cristo, pero aparecen hombres que sacan libros que bienvenido Espíritu Santo, que hola Espíritu Santo, que yo no sé qué Espíritu Santo. Obviamente el Espíritu Santo es Dios, pero hay una obra definida y el Espíritu Santo apunta a Cristo. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo sobre esto? Si lo leyeron o no lo leyeron. ¿Sí? Yo les voy a ir comentando poco a poco. Exacto, y lo que dice Daniela, una de las obras del Espíritu Santo es que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Nos ayuda a entender que somos pecadores y nos ayuda a tener un arrepentimiento sincero. Es por la obra del Espíritu Santo. Realmente la regeneración es por el Espíritu Santo, ya que cuando el Espíritu Santo nos lleva a que nos arrepintamos, nos lleva a entender que necesitamos de Cristo, nos lleva a entender eso, un verdadero avivamiento. Yo creo que se los he comentado, un verdadero avivamiento no son las experiencias, un verdadero avivamiento no son los shows, un verdadero avivamiento no son las cosas así raras, un verdadero avivamiento de los grandes despertar que se han visto en la historia son porque las personas lloran por el pecado que está en su corazón. Cuando uno lee, por ejemplo, esas grandes predicaciones de Jonathan Edwards, de John Owen, en tiempos de esos tiempos de avivamiento fuerte, era porque las personas lloraban, era por el pecado de su corazón, y se arrepentían, y clamaban, y gemían porque veían los pecadores que son. Entonces hay que entender lo que es un verdadero avivamiento. Cuando nosotros miramos que es el Espíritu Santo que nos convence y que necesitamos rendirnos a los pies de Cristo y tenemos pasión por la palabra. ¿Sí? Digna Costa dice, nos ayuda a nuestra debilidad, nos redarguye. El Espíritu Santo trae convicción, modela nuestro discernimiento. El Espíritu Santo nos lleva a estudiar. A medida que vamos estudiando la palabra, nos da discernimiento, nos da madurez para poder determinar qué es bíblico y qué no es bíblico. A medida que vamos estudiando la palabra, nos va dando convicciones, y entonces ya no es lo mismo. Uno escucha una prédica y uno mira si es de Dios o no es de Dios, una conferencia, algo, porque hay un discernimiento que hace el Espíritu Santo, una pasión, ¿sí? Ujú. El Espíritu Santo también nos ayuda a amar a los hermanos y amar a Cristo. Sí, Señor, así es. ¿Alguien quiere comentar algo? Si leyeron algo, quieren aportar sobre el tema. Sí, Florencia. hola. Sí, el Espíritu Santo decía ahí en el capítulo del libro que nos ayuda, regenera a los pecadores por medio de la predicación del Evangelio, como usted había dicho recién, que tiene relación con el arrepentimiento. Y nos ayuda en la comunión con Dios, como una comunión de tipo familiar con Él, porque Él es nuestro Padre. Ajá. O sea, nos dirige a Cristo, ¿sí? Exactamente. Y confronta a los pecadores. Porque esa es la obra del Espíritu Santo y no otro tipo de cosas que uno ve, no tirarse en el piso ni nada, ni ninguna de esas cosas raras que uno ve. Entonces, Hay mucho show. Y de hecho, por ejemplo, esos eventos donde más nombran al Espíritu Santo, lamentablemente es donde más se desconoce la obra del Espíritu Santo.
Uno ve en estos eventos de unción apostólica y profética, y todo el tiempo es Espíritu Santo, que ven Espíritu Santo, que fluye Espíritu Santo, que sopla Espíritu Santo, y realmente lo que ellos ven como el Espíritu Santo son un movimiento, yo no sé de qué será, pero eso no es el Espíritu Santo, y llevan a las personas a creer que el obrar de Dios son esos desórdenes, y las personas salen vacías de la palabra. Un verdadero servicio a Dios es un servicio donde las personas se reúnen a escuchar la palabra y el Espíritu Santo abre nuestros corazones para que podamos entenderla. Realmente los servicios deben ser servicios razonables, dentro de la razón y con orden, no desórdenes ni emotivos. Obviamente no queremos decir que estamos anulando las emociones, pero es que hoy se ve tantas cosas y tanto emocionalismo que es preocupante. Entonces es por medio del Espíritu Santo que nosotros tenemos un tenemos un nuevo nacimiento, se está predicando una segunda obra de gracia, todavía se predica esa segunda obra de gracia, lleva muchos años y las personas le dicen, tienen que ser bautizados por el Espíritu Santo, tienen que recibir el Espíritu Santo, y eso lo ven como a través de hablar en lengua, también lo hemos hablado, esa segunda obra de gracia realmente no es de Dios. En el momento que nosotros creemos en Cristo, el Espíritu Santo, o sea, toma nuestro cuerpo como morada, realmente nosotros somos como un templo, la palabra dice así, y el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, pero entonces el momento también que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros es que es un sello de nuestra salvación. El verdadero creyente, por su pecado, puede entristecer al Espíritu Santo, pero que el creyente perdió la salvación, entonces el Espíritu Santo sale, el Espíritu Santo vuelve, el Espíritu Santo sale, eso no es así. Cuando el Espíritu Santo llega en un creyente es para quedarse, y es un sello, es unas arras, es un compromiso porque estamos dentro del pacto de gracia, ¿sí? Entonces no hay nada que el creyente, un verdadero creyente, se pierda, porque es que es el obrar del Espíritu Santo cuando vamos en un crecimiento, y es por la regeneración, y el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Entonces hay que entender eso. ¿Alguien más quiere decir algo? Hermano, y es peligroso, ¿no? Cuando se atribuye al Espíritu Santo, especialmente las experiencias, porque ¿qué pasa cuando un cristiano realmente ya deja de sentir esas experiencias? Significa que el Espíritu Santo va y viene. Por eso me llama mucho la atención cuando igual, y en mi iglesia últimamente escucho mucho bienvenido Espíritu Santo, o sea, cada domingo, o sea, se dice bienvenido, igual en otras iglesias, bienvenido Espíritu Santo, como si nunca hubiera estado. O sea, atribuirle las experiencias y cuando uno lo siente significa que no está, o sea, por eso necesitan decir bienvenido Espíritu Santo para que venga y después se vaya, o sea, realmente es muy ilógico y no va de acuerdo a la palabra de Dios. Y Porque, cuando piden fuego, es que manda tu fuego, o sea, si el Señor mandara sí, su fuego, nos consumiría. Pero esas prácticas que manda tu fuego, manda tu viento, o sea, ¿qué es eso tan raro? O sea, sí, el Señor manda tu fuego, manda tu viento, manda tu soplo, manda tu aire, manda tu aceite, manda tu vino, todo es manda. O sea, es que vivimos en un misticismo muy raro. es que es un vocabulario cristiano que se está usando, o sea, Sí. ya es como, o sea, es un cliché nomás que usan, ni siquiera tienen realmente un sustento bíblico para lo que están diciendo, o no saben cómo usted, o sea, si dice manda fuego, entonces estás pidiendo juicio para tu vida. Entonces, no saben realmente, y más que todo es por un vocabulario cristiano que están usando, o sea, porque los demás cristianos dicen eso, entonces, bueno, es como un Dios te bendiga, o sea, los cristianos dicen eso, y bueno, ya, y lo dicen así solo por decir, realmente me parece que no está sujeto todas esas atribuciones a lo que realmente está escrito en las Sagradas Escrituras. Así es. Dice Daniela, en una iglesia que asistía en unos años, predicaban que la salvación se perdía cada que se pecaba, y por tanto el Espíritu sale y entra y sale. Y yo vivía preocupado, pero Dios nos muestra que la salvación es una sola vez y para siempre. Sí, o sea, eso se predica como si fuera un desorden y que el Espíritu Santo vuelve, el Espíritu Santo viene, el Espíritu, o sea, hay un desconocimiento de la obra del Espíritu Santo. Hace unos meses yo hablaba con una niña que venía de una iglesia. Yo siempre digo que cuando las personas vienen a una iglesia reformada, hay un choque muy fuerte,
porque es que hoy en día las iglesias viven un emocionalismo muy fuerte. Entonces, lo primero que esa niña me dijo fue, es que ustedes limitan al Espíritu Santo, con eso me salió. Es que ustedes limitan al Espíritu Santo. Yo le dije, ¿cómo así que limitamos al Espíritu Santo? Sí, porque ustedes miren, uno aquí y se ven como todos serios, que no saltan, no aplauden, no hacen show. Y yo le decía antes, al contrario, yo creo que, yo le decía, entonces yo le dije, yo creo que usted tiene un entendimiento incorrecto de la obra del Espíritu Santo. Y se enojó. Y entonces yo le dije, ¿cómo es limitar al Espíritu Santo? Sí, que uno fluya y que un momento a otro le dé uno por levantar, por llorar. Y le dije, si usted quiere llorar, llore, pero si me va a empezar aquí a temblar, yo sí me acerco y le digo, qué pena, pero esto aquí no lo practicamos. Entonces, o sea, la gente tiene un entendimiento raro o sea, de las obras del Espíritu Santo y cuando llegan a una iglesia reformada, las personas tienen un choque inmediatamente. Y uno tiene que ir Pastor, a explicar, sí. así nos pasó en nuestra iglesia. Muchos, hubo como una división últimamente en la iglesia, cuento esto, ¿no? Sí, sí. Y se fueron varias personas, pero esas personas que se fueron ahora están acusando al pastor y hablando, bueno, lamentablemente muy mal, de que él apagaba el espíritu. Y curiosamente todas esas personas que fueron venían de iglesias pentecostales, carismáticas. Eso se acusa de apagar al espíritu cuando uno predica bíblicamente y la verdadera obra del espíritu, Así es. Porque ¿cierto? se acostumbran mucho al emocionalismo, miren. Por ejemplo, yo me cuido, yo no me acuerdo quién fue, no, eso fue en otra capacitación que me dijo, ¿cuándo va a hablar usted sobre la música? Yo me cuido mucho con el tema musical. Yo no soy tampoco de los más anticuados, pero tampoco de los más emocionalistas. Pero hay muchas personas, muchos reformados también que vienen de iglesias muy casi carismáticas, entonces como que quieren venir a imponer un estilo. Y yo no manejo ni la parte musical, ni por allá que parezcamos al siglo XVI, ni tampoco que parezcamos tan contemporánea como Hillsong, porque así no crean, hay iglesias reformadas que tienen grupos musicales que parecen como Hillsong, ¿cierto? Tampoco por allá. Pero sí buscamos un equilibrio. Entonces hay personas que, que vienen y como que tienen un choque. Pero lo que pasa es que donde yo estoy, hay una iglesia reformada que es mucho más estricta. Ellos sí cantan himnos, por allá como usted entra de congregación y es un pastor, pues nosotros tenemos una relación ahí bien, pero es como si usted se sintiera en el siglo XVI. Así es, y hay iglesias Pastor, reformadas que son así, y yo no lo critico. Son gente que, pues yo no soy de sentirme como si estuviera en el siglo XVI. Sí, nosotros cantamos himnos muy bien, pero tampoco vamos tan contemporáneos. Sí. claro, y la importancia fundamental es que contenga doctrina, ¿no? Porque es teología también la adoración, es bíblico. Así es, ¿no? Y principalmente eso, que sean cantos correctamente teológicos. Pero yo también les digo algo, es importante también analizar muchas cosas, porque tampoco se debe tender a un emocionalismo. No quiere decir que no tengamos emociones, porque muchas personas que vienen de congregaciones muy emocionalistas me dicen, es que ustedes, y dicen, es que yo no estoy diciendo que nosotros estamos en contra de las emociones, pero que las emociones nazcan de la verdad. Y siempre me salen con la misma pregunta, bueno, y si yo aquí quiero llorar, le digo, si la predicación le va a hacer llorar, yo no hay problema. Pero si ese llorar suyo va a ser cada domingo, uno ya empieza a analizar muchas cosas. Claro. Porque es que dentro de las congregaciones carismáticas es muy común que siempre se lleve a las personas a llorar, a saltar o a reír. Y eso no lo hacemos dentro de una iglesia reformada. Sí me doy a entender bien. Sí, ¿Sí? Claro, a mí no me preocupa si alguien, por ejemplo, uno está predicando y llora, y esto está bien, lo tocó, la palabra, uno puede decir, uno dice, bueno, por lo menos entendió la verdad, pero lo que las personas no nos pueden comparar es de la misma forma como se vive en las iglesias carismáticas. Ni yo voy a terminar con un piano al final, como para que la gente sea melancólica y llore, y no, o sea, eso no, por ejemplo, yo estoy hablando de algo que yo vivo en mi parte eclesiológica, ¿listo? ¿Alguien iba a decir algo ahí? ¿Alguien iba a decir algo ahí, cierto? No, bueno. También entendamos que el Espíritu Santo sella la salvación para siempre.
Y debemos regocijarnos en la verdadera obra del Espíritu Santo. Debemos entenderla. Debemos estudiar cuál es la obra del Espíritu Santo y en los capítulos que vienen se va a profundizar sobre eso. Es importante yo entender cómo es que obra el Espíritu Santo en mí. ¿Sí? No es que limitemos, no limitamos, sino que le damos un entendimiento bíblico. No es que apaguemos, no es que, sino bíblico. Ahí es donde nosotros tenemos que entender. De hecho, el Espíritu Santo realmente obra y cuando uno predica expositivamente la palabra. Y es el fluir también, lo podemos llamar así también, y es la llenura del Espíritu Santo. Dice Leonel Pouso, nuestro punto de vista de Dios es la realidad fundamental en nuestra manera de pensar y abarcar todo lo que creemos acerca del Espíritu Santo. Pensar justamente sobre Él y su obra resulta esencial para la adoración, la doctrina y la correcta aplicación de la teología en la conducta diaria. Por una porción del libro de Fuego Extraño. Así es, saber eso. Y cuando también dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, también debemos entender esa doctrina de la mortificación que hemos venido hablando también en varias lecciones. Bueno, aprovechemos estos minuticos para otros comentarios. Miremos a ver lo que quieran aportar adicional. Digna, Daniela, Jair, Sebastián, algún aporte adicional en estos últimos minutos. Sí, es importante, ¿no? El estudio especialmente de las tres personas de la Trinidad. Y creo que muchas veces se escapa ya, especialmente por estas situaciones del pentecostalismo, se escapa mucho ya el estudio del Espíritu Santo, porque ya incluso tiene miedo que cuando se habla de Espíritu Santo ya se está hablando de un sentido pentecostal, y creo que más bien tiene que ampliarse el estudio para realmente saber cuál va a ser nuestra actitud, o cuál tiene que ser nuestra actitud hacia las doctrinas. Si realmente si tenemos una buena doctrina, no tiene que quedarse solamente ahí, sino llevarla también a nuestra aplicación diaria. Como decía, ¿no? Redarguye nuestros pecados, nos ayuda a entender las Sagradas Escrituras, y bueno, también nos provoca emociones, pero como usted dice, no vamos a llorar o no vamos a saltar cada domingo, aunque, bueno, igual, o sea, es incoherente que el Espíritu Santo te haga tratar o te haga hacer desorden. O sea, ¿no? yo lo que quiero que entiendan es con lo siguiente. Yo les digo, pues porque lo que yo he vivido, ¿cierto? Hay un falso puritanismo que se está predicando dentro de la reforma que hay que tener cuidado. Yo siempre advierto sobre eso. Yo advierto sobre el falso puritanismo y sobre el hipercalvinismo. Lamentablemente en la región donde yo estoy, hay personas hay iglesias que se hacen llamar reformadas y se hacen llamar que son puritanas, pero eso es un falso puritanismo, donde las personas le anulan las emociones. O sea, las personas no pueden sentir nada. O sea, son una roca, son fríos. Las emociones son muy importantes, pero las emociones deben nacer de la verdad. Yo no estoy diciendo a las personas que no lloren, que no rían, que no, pero a mí me preocupan es cuando ciertos lugares anulan las emociones de las personas. Yo les comento este caso, no les voy a decir el nombre del pastor, pero yo soy una iglesia reformada. Una vez el pastor llega y pues llama al hermano a la casa, y pues el hermano le responde bien al pastor y dice: pastor, qué bueno que me esté llamando, qué bueno escucharlo. Y el pastor le dice: hermano, cuidado con esas emociones. O sea, usted no puede expresar nada, ni alegría, nada. O sea, le anulan a usted las emociones. Eso ya es peligroso. Eso no son iglesias reformadas, a pesar de que ellos digan, eso es un falso puritanismo sectario. ¿Sí? Anulan a la mujer. La mujer no puede hablar absolutamente nada en la iglesia, mejor dicho. La mujer es como si fuera un cero a la izquierda en la congregación. Eso no es así. La mujer es muy importante en la congregación. Anulan cualquier emoción, proyecto, cualquier cosa. O sea, eso es una anulación. Hasta la personalidad la anulan. Todas las personas tienen que comportar igual al pastor. Al mismo modelo del pastor. Hasta los colores. Las personas, o sea, eso de iglesia reformada, nada. Eso es un sectarismo. No, fariseísmo y no puritanismo.
Sí, eso es un falso puritanismo. Yo le digo porque eso lo veo y es muy preocupante y es algo donde las personas, y aparte, yo les comento, usted habla con esas personas que asisten a la congregación, hasta la forma de hablar, hablan todos como si fueran, como todo sacramental, y entonces usted habla con ellos y es, hola hermano, Dios te bendiga, ¿cómo has estado en el día de hoy? Y le hablan así, uno habla con ellos y hasta se asombra. Y uno le dice, yo en estos días hablé con alguien que me venía a traer unos libros y yo le decía, hermano, mira que no puedo estar, es que, oh, amado hermano, qué pena, yo voy a mirar a ver cómo, y le hablan a usted así, a mierda, yo escucho personas así y me asusta, porque la personalidad es algo importante y está en la Biblia, pero que usted todos sean igual y que le hablen a usted así tan sacramental, eso no, eso es algo ahí que es un sectarismo muy fuerte. Claro, o sea, no podemos irnos, ¿no? Igual, o sea, a extremos de realmente, como dicen, anular nuestras emociones. Y bueno, y Clara, la oración de Juan pide Jesús por la unidad de la iglesia, pero que haya diversidad, que aún así en la diversidad haya unidad de los hermanos. Exacto, hay una diversidad. La personalidad, usted mira de hecho la Biblia y usted cada vez que lee un libro, claro que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, pero usted a medida que lee el libro, usted percibe la personalidad de cada escritor. ¿Sí? La personalidad, o sea, cuando el Espíritu Santo inspiró a los autores bíblicos, no les anuló la personalidad. Usted percibe usted lee las cartas paulinas y usted percibe la personalidad de Pablo, Juan, usted las percibe. ¿Sí me va a entender? Sí. Sí, hermano. Listo, entonces leamos aquí los últimos puntos. David Castillo dice, el remedio de Dios para la depravación total es el obrar del Espíritu Santo. No existe nada en nosotros que esté inclinado hacia Dios. Es Él quien infunde en nosotros el deseo de orar, el deseo de buscar a Dios, de leer la Biblia. Todo lo que nos lleva a Dios, su obra principal es llevarnos a Cristo para llegar a Dios constantemente. Así es. Nos dirige, nos lleva a Cristo, porque lo que nosotros debemos entender, que lo que más necesitamos es Cristo en nuestra vida. ¿Listo? ¿Algún aporte adicional para que vayamos finalizando? ¿Algo más? ¿Alguien que quiera leer algo adicional? Listo. Bueno, hermano, yo también los invito para que... Hay varias personas que están viendo diferido el grupo, pero si ustedes pueden invitar a otros compañeros, otros amigos para que puedan hacer parte del grupo y lo podamos hacer crecer cada vez más. Hoy iba a entrar una persona nueva. Bueno, realmente son dos. Una no podía hoy, pero va a empezar a partir de la otra semana. Hay otra, pero como que tuvo dificultades y entonces la voy a ayudar. Pero estoy tratando de que cada semana ir ingresando personas. Entonces la idea es como ir llevando a crecer, y si ustedes tienen amigos, compañeros también que quieran interactuar, también que quieran aportar, que quieran ir aprendiendo, ir haciendo ese estudio grupal, entonces si algo me dicen también, listo. Sí. Bueno, Listo. Tenemos ahí unos últimos comentarios. Listo. Digna dice que claro. Listo, hermanos. Entonces vamos a orar. También aprovechar que como somos de diferentes países, oremos también por lo que está pasando en Bolivia y en Chile. Aquí de hecho hay representante de Bolivia, Sebastián, representante de Chile también, Digna. También hace poco estaba Kate, pero Kate tiene mucha variabilidad. Le comento que habían dos niñas que estaban con nosotros, que era Kelly y Mónica, pero Mónica me estaba comentando que como ya está en la capital, el lugar donde distribuía o lo que era el internet para el lugar, como lo quemaron, o sea, y entonces ella me dice que está casi sin internet porque donde ella vive, esa zona que lleva, digamos así, toda esa fibra óptica, o no sé cómo manejarán eso, quemaron toda ese lugar donde distribuía el internet, entonces está sin internet, o sea, está algo fuerte lo de Chile. Y también oremos por lo de Bolivia para que Dios decida eso. Y lo de Digna dice que va a haber una constituyente. Igual yo les digo que esa constituyente es como una ruleta rusa. En Colombia se tuvo una constituyente en 1991 y eso uno no sabe qué es lo que sale de esa constituyente. Igual hay que orar.
Hay que orar porque las constituyentes son, eso es como una ruleta rusa, eso no se sabe qué se saca de eso. Yo lo que entiendo es que la constitución de Chile viene desde la dictadura y no la han cambiado, creo yo, ¿cierto? Por ahí estuve leyendo. Me gusta leer sobre esos temas, pero creo que la constitución ha sido la misma desde la dictadura y no la han cambiado. Pero igual, como digo, Dios permite entonces que de pronto la solución para Chile, las cosas tan fuertes, sea una constituyente. Veremos a ver. Y saquen una mejor en esa constitución. Bueno, oremos. Padre, gracias Señor por este tiempo que compartimos con hermanos de diferentes lugares, profundizamos estos versículos de Romanos 3. Ayúdanos a comprender la maldad de nuestro corazón, ayúdanos a comprender lo depravado que somos y que podamos entender que necesitamos rendirnos a los pies de Cristo. Ayúdanos, Señor, todos los que nos reunimos, Señor, semana a semana. Mira los que han tenido diferentes dificultades y no han podido reunirse. Permite, Señor, que podamos cada vez más crecer en este grupo y te pedimos para que seas tú ayudándonos a comprender y a entender tu palabra. Mira también, Señor, aprovechamos para orar por nuestros hermanos, Señor, de Bolivia, de Chile. Mira estas situaciones, Señor, y estos desequilibrios económicos, políticos y económicos. Mira lo que está pasando en Bolivia, Señor, con estos procesos, Señor, de presidenciales, Señor, lo que está pasando en la Cámara, las diferentes dificultades, lo que hemos podido ver en la televisión para que seas tú ayudando. Lo mismo, Señor, en Chile, tanto saqueo, tanta destrucción. Controla, vigila, Señor, y protege la iglesia en estos lugares. También mira, Señor, este paro que va a haber el 21 de noviembre en Colombia. También te pedimos para que seas tú guardando, que todo pueda seguir el curso normal, Señor, y protégenos y guárdanos de un desequilibrio muy fuerte, Señor, en la región. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Listo, hermanos? Bueno, y seguimos también orando. Igual, por ejemplo, David, que es por allá, David, que es de Centroamérica. Bueno, no conectaron otros de Centroamérica también para que estén orando también. Sí. Por varias cosas ahí, ¿cierto? Porque a veces se conectan unas de Puerto Rico, no han podido conectar porque pues han tenido dificultades. Bueno, hermano, entonces Dios los bendiga. Cualquier cosa estamos hablando. Bendiciones, pastor. Ahí dice David, bendiciones desde El Salvador, y mi esposa, que es hondureña, orando por todos. Bueno, bendiciones. Buenas noches.